Bueno, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo streaming de Youth AI Network, iniciativa que busca difundir temas de ciencia de datos, inteligencia artificial, data-driven marketing y otros, con el objeto de motivar a la gente a conocer estos interesantes temas. Los invitamos a seguirnos en nuestro canal de Twitch, luego en diferido en YouTube y Spotify. Y también seguirnos en YouGot Network en Instagram, donde publicamos normalmente y regularmente sobre temas de interés. Hoy vamos a estar hablando un poquito de computación evolutiva y ciberseguridad con Javier Maldonado. Él es ingeniero en informática y es investigador en esa área y nos va a estar contando un poco de su investigación y introduciéndonos en este interesante mundo, ¿no? Entonces, vamos a conversar con Javier Maldonado. Hola, Hola, Javier. ¿qué tal? Hola Ángel, ¿Cómo ¿qué estás? tal? Hola a todos. ¿Todo bien? Gracias. Bienvenido, gracias por estar aquí hoy con nosotros, estar compartiendo. Estamos en directo eh, para España, Chile, Colombia, Ecuador y para cualquiera que nos esté viendo por nuestro canal de Twitch. Para comenzar, queremos empezar a saber de ti. Entonces, cuéntanos quién es Javier, qué haces. Bueno Ángel, pues bueno, ante todo pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la iniciativa de Youth AI Network, parece bien genial, bien interesante. Bueno, ¿quién es Javier Maldonado? Bueno, Javier Maldonado es un ingeniero en informática que se dedicó desde su temprana formación profesional, desde el principio se dedicó a estudiar un poco de redes, un poco de sistemas operativos, a estudiar un tanto de software libre. Durante su carrera profesional, durante su vida profesional, pues también trabajó bastante como administrador de redes, como, bueno, que se llama ahora DevOps, ese tipo de trabajo. Luego me conseguí por ahí, se me ocurrió meterme en una maestría y, bueno, trabajé 8 años aproximadamente, 8 o 10 años en la universidad donde me gradué, en la Universidad del Táchira, eh, como sysadmin, como administrador de redes. Luego, pues, me dediqué una parte a la docencia. Y bueno, se me atravesó por allí una maestría, ¿no? Y comencé a hacer la maestría, comencé a hacer el máster en informática, en ciencias de la computación. Y allí pues descubrí un mundo súper interesante que es las metaheurísticas, ¿no? Y dentro de las metaheurísticas pues están los algoritmos bioinspirados, que son algoritmos, muchos los habrán escuchado como algoritmos genéticos, algoritmos evolutivos. Y allí pues me pareció bien interesante, ¿no? Luego, pues bueno, comenzamos a investigar allí, sacamos algunas publicaciones en ese sentido, en esa línea. Y luego de terminar la maestría se me atravesó por allí un doctorado. Y bueno, la intención del doctorado era combinar esa experiencia ya adquirida, esa experiencia profesional en sistemas operativos, en redes, en algo de seguridad informática. Por ahí también hice una especialización ahí bien sencillita en seguridad informática y por allí también me gustó bastante el tema. Así que cuando se me atravesó el doctorado en el camino, pues bueno, lo tomamos y la idea era combinar esas tres disciplinas que había conocido en el camino, ¿no? Sistemas operativos, seguridad, informática, computación evolutiva, algoritmos genéticos y bueno, integrar todo eso para resolver problemas en ciberseguridad, ¿no? Específicamente ahora trabajando un poco en detección y clasificación de ataques informáticos. Así que así bien brief, ese es Eso Javier es. Maldonado. No, genial. Genial y son temas interesantes. Creo que tenemos un eco ¿Se en escucha la algo? transmisión de hoy, sí. Vamos Sí. nuestros controles de repente ahorita lo solucionan. Creo que ya. Ya, ok. Hablando de esto y de lo que acabas de mencionar, nosotros hoy promocionamos nuestro streaming como que íbamos a hablar de computación evolutiva y ciberseguridad. Y bueno, es un tema que es muy interesante. Hoy se hizo una publicación en Instagram justamente de una introducción muy breve de computación evolutiva. No somos expertos. El experto, pues, lo tenemos de invitado hoy. Entonces queremos conocer qué es computación evolutiva, para qué sirve, qué se usa, para qué se usa, cuáles son los usos más comunes y para qué la estás utilizando tú, ¿no? En este momento. Mira, partamos de lo que se llamaría la raíz de todo esto, que son las metaheurísticas, que son
son lo que se llaman métodos no deterministas para búsqueda de soluciones, búsqueda de espacios en espacios de soluciones bien complejos y bien grandes. Dentro de ese campo podemos conseguir la computación evolutiva o los algoritmos bioinspirados, mejor dicho. Los algoritmos bioinspirados son algoritmos que se inspiran en los comportamientos naturales, ¿no? En los comportamientos de la naturaleza. Entonces, esos comportamientos son fueron modelados por cada uno de sus autores. Dentro de esos comportamientos tenemos los algoritmos de enjambres, los algoritmos poblacionales, que ya yéndonos más a la especificidad del asunto serían los algoritmos genéticos y los algoritmos evolutivos, ¿no? Que no es más que simular o modelar la evolución natural, ¿verdad? La evolución natural en un método, si se quiere, no determinista. Entonces, lo que se quiere es buscar ciertas características, guiar el algoritmo bajo en un espacio de búsqueda bien complejo, bien grande, con la interacción de sus componentes, llámense componentes, de pronto la función de evaluación. Esto bien, sin caer en muchos detalles técnicos, pero sí para darle como un brochazo a esto, ¿no? Es decir, la función de evaluación, los operadores de modificación, que así como en la naturaleza hay mutaciones donde aparecen características que no habían antes, estos algoritmos son capaces de simular ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces la idea o el objetivo de estos algoritmos es conseguir optimizar funciones en base a sus componentes, ¿no? Conseguir ciertos valores óptimos, sean máximos o sean mínimos, en función de ciertas características modeladas dentro de la representación del problema, ¿no? Entonces, tal vez simplificando el asunto, el algoritmo lo que hace es evolucionar, toma una población y empieza a generar individuos deseables, generar individuos cada vez mejores, de acuerdo a una función de fitness, de acuerdo a algún objetivo en particular. Por ejemplo, se desea que, un ejemplo natural, por ejemplo, las personas, los que crían vacas, por ejemplo. Entonces ellos empiezan a cruzar toros y vacas con ciertas características. Quieren una vaca que produzca mucha leche, entonces buscan una vaca que sea muy lechera y buscan el hijo de una vaca que fue muy lechera, y entonces los empiezan a cruzar. Por tanto, la próxima generación será una vaca que dé más leche, y así, dando un ejemplo bien sencillo, esa sería como la computación evolutiva, ¿no? Simular esos comportamientos en función de algún objetivo que nosotros querramos hacer. Son algoritmos, si se quieren, de búsqueda, de aproximación de, ciertos, pues, de cierto objetivo, de cierto comportamiento deseado. Bueno, tú nombraste algoritmos de enjambre. Ahí sí llegué a trabajar con algoritmos de enjambre y los apliqué fue en robótica. Y Genial. la idea era buscar, por ejemplo, caminos, los mejores caminos en un espacio, ¿sí? Cómo funcionan las hormigas específicamente. Por ejemplo, utilizamos el algoritmo de optimización de colonia de hormigas. Y como tú dices, bueno, es basado en la naturaleza. No, digamos que los investigadores lo que hicieron fue observar la naturaleza, ver cómo se comportaban y modelaron. Y eso nos da una solución a un problema, ¿no? Y a problemas complejos. Ahora, como el ejemplo que te he dado, bueno, lo usé en robótica. Creo que tú lo estás usando en ciberseguridad, pero antes de que nos expliques qué es lo que estás haciendo en ciberseguridad, ciberseguridad es un tema que, bueno, que siempre está en boga, que mucha gente lo toma muy a la ligera, que mucha gente piensa que solamente también es seguridad en ciertas cosas, o hace poco cuando, por ejemplo, que pasó el problema con una de las aplicaciones de mensajería, que todo el mundo se empezó a cambiar porque tenía miedo con sus datos, o con las redes que tienen miedo en sus datos, pero sabemos que ciberseguridad es mucho más allá y es algo muy profundo. Entonces, y que es algo que es tema de un streaming completo y de no sé cuántas horas de discusión. Por aquí ya empezamos a tener los comentarios. Buenas tardes, profesor Ángel y profesor Javier. Un saludo de Bogotá. Creo que es alguien que no debe conocer. Tal vez nos conoce. También, sí, Bueno, tal vez nos saludos conocen. también. Saludos. Y bueno, queremos, desde tu punto de vista, ¿qué es ciberseguridad ya desde el punto de vista formal?
conoces y como dijiste, hiciste una especialización y has trabajado mucho tiempo en eso. Y antes de entrar en qué es lo que estás haciendo con computación evolutiva, cuéntanos qué es ciberseguridad, la importancia que tiene la ciberseguridad en este momento y bueno, que siempre lo ha tenido, pero en este momento, entonces te escuchamos con ese tema. Mira, ciberseguridad, como tú lo has dicho, es casi que todo un mundo aparte. Hay, de hecho, uno puede conseguir acá en Chile universidades que te ofrecen un máster en ciberseguridad, ya estudios avanzados de ciberseguridad, lo que nos lleva a pensar que esta cuestión se está tornando realmente seria, ¿no? Ya no es el, el- lo que veíamos en las películas, en Matrix, no sé, en Minority Report, que los tipos llegaban y se ponían unos lentes y una cosa así, toda hollywoodense. No, sucede que está más cerca de lo que nosotros pensamos, ¿no? Ciberseguridad se refiere a la seguridad, como su nombre lo dice, a la seguridad de los, llamémoslo bien general, sistemas. Sistemas desde el punto de vista de la interacción que uno pudiera tener desde el teléfono, desde el computador, con cualquier cosa que esté ahora en ese mundo abstracto llamado la nube, ¿no? Entonces la ciberseguridad se comprende la privacidad, el resguardo de los datos que nosotros deberíamos tener. Los primeros responsables de nuestros datos, de nuestra información somos nosotros, y así también la infraestructura, los sistemas que nos prestan el servicio, ¿no? Así que, mira, ciberseguridad va desde que nosotros le tengamos, por ejemplo, una clave al teléfono, para no dejarla por ahí que se nos quede botado y nos empiecen a sacar la plata de las cuentas, no poner claves de 1, 2, 3, por ejemplo, del banco. Mira, o puede ser del lado del tipo del DevOps que está metido en el banco, puede ser el tipo que se encarga de llevar los sistemas de, de, de un banco, ¿no? Que como ustedes se pueden imaginar deben ser una de las cuestiones más estrictas de este mundo porque se refiere al manejo de dinero, de grandes sumas de dinero, de grandes recursos, ¿no? Así que ciberseguridad podemos dividirla en muchas capas, en la capa a nivel personal, a nivel de aplicaciones, a nivel de infraestructura, medidas que uno debería tomar apoyadas en políticas de empresas, apoyadas en buenas prácticas. Entonces, ciberseguridad es un conjunto de medidas, un conjunto de prácticas, de mejores prácticas que involucran tanto la persona, los recursos informáticos, los gerentes de empresas, aunque no lo crean, los gerentes de empresas también están metidos en ese rollo. Entonces, ciberseguridad es, son los tipos que se defienden de los tipos malos, pero también somos nosotros, estamos metidos también allí y ahora más que nunca que con este tema pandemia estamos casi que todos encerrados y todo depende de comercio electrónico, todo depende de las transacciones que nosotros hagamos en los bancos, depende de, mira, desde el teléfono que nosotros estamos, no nos conectemos, una red inalámbrica por ahí que dice conéctate, soy gratis, o sea, ese tipo de cosas, tú no sabes quién está detrás, ¿no? Entonces es un tema si uno se pone a profundizar mucho en esto, tal vez cae en la paranoia, pero tampoco es caer en la paranoia y en meterse en un búnker de 6 metros bajo tierra, sino sencillamente estar consciente de los riesgos que nosotros podríamos correr por allí. Y ahora, como te decía hace un momento, más en boga aún, más importante aún con este tema pandemia, que casi todo lo hacemos remoto, los que estamos encerrados, casi todo lo hacemos remoto, y más aún tenemos nuestros datos, tenemos muchas más transacciones rondando por allí, por la internet, ¿no? Entonces, así como nosotros hacemos uso de la tecnología, también están los tipos malos que también tienen acceso a esa misma tecnología. Entonces, esto es, en algún momento yo lo conversaba y me gustó, lo leí por ahí en algún sitio donde esto es una carrera armamentista, pero ya no es quien tiene las balas más grandes y las bombas que explotan más duro, sino ya es quien tiene los sistemas más apetitosos, por llamarlo de alguna manera, para los atacantes informáticos. Entonces, entre más apetitoso sea el sistema, más cuidado deberíamos tener tanto los usuarios como la infraestructura, como los mantenedores de ese sistema, ¿no? Entonces, no sé si me fui muy No, por todos lados, pero quería darle como una barrida a todo este tema que es bien, bien grande. pues ya que tocas el tema pandemia, te quería preguntar, lo tocaste un poco, pero cuando empezó todo esto, por allá en marzo del 2020, sabes, en algunos lados un poco antes,
Muchas empresas no estaban, o sea, nadie tenía idea de que nos iban a encerrar un año. Entonces, muchos agarramos, los que estábamos en ese momento en presencial en las oficinas, agarramos las laptops del trabajo, nos las llevamos para la casa, o muchos ni siquiera se pudieron llevar sus PCs, sino que agarraron en la misma PC donde los niños juegan y donde hacen las cosas de la casa y todo eso, y conectaban y, me voy a conectar a la aplicación de la empresa. Este tema pues se volvió complejo porque ya estábamos mezclando la casa con la empresa y estábamos siendo más vulnerables, ¿no? ¿Qué Sí. opinas tú de eso que pasó y que a muchas empresas les costó bastante tiempo, digamos, tomar sus medidas porque no estaban preparados? Y aún hay gente que está preocupada porque, por lo que digo, de repente en la misma PC donde yo hago cosas de trabajo y donde tengo datos sensibles, están viendo clase los niños de la casa y alguien está jugando luego alguna cosa por ahí en línea y todo está ahí mezclado, ¿no? ¿Qué importancia cobra aquí la ciberseguridad también? Mira, estás diciendo algo muy, muy real y yo me imagino que más de uno, tal vez que nos está escuchando ahora, estará identificándose y dice, oh, tienes razón. Entonces, es cierto, es un riesgo latente, es un riesgo, lo que tú dices, de repente, mira, yo fui uno, daba clases aquí en la universidad en donde estoy terminando el doctorado y un día nos dijeron, todos para la casa. Y mira, comenzamos a dar clases, afortunadamente la materia que dicto, pues ya teníamos cierto camino recorrido en la semipresencialidad, por llamar de alguna manera, ¿no? Porque antes aquí en Chile hubo un tema donde hubo paros y estuvo medio convulsionado aquí el tema. Entonces ya veníamos en cierto modo preparados, ¿no? Pero mira, indiscutiblemente hay cosas que uno no podría hacer totalmente remoto, ¿no? Eh, También dices algo muy cierto, uno empieza a mezclar donde uno veía, no sé, veía sus películas el fin de semana, donde juegan los niños, mira, no son muy conscientes a veces de las cosas, ven un muñequito que está saltando en un juego y le da clic y sucede que es una cuestión de phishing, te instalan cualquier porquería en el computador y los niños no saben. Entonces, hay uno donde debe concientizarse de los recursos que está utilizando, de la importancia de la información que está manejando tanto a nivel personal como a nivel laboral, ¿no? Bien lo has dicho que comenzamos a mezclar las cosas y si nuevamente tenemos responsabilidad compartida nosotros como empleados, como usuarios de la tecnología y también la empresa que nos provea unos ciertos mecanismos mínimos de protección, de resguardo de sus sistemas, de sus datos, llámese, no sé, un escritorio remoto, alguna VPN, alguna cosa que nos pueda servir, ¿no? Para resguardar justamente esos datos. Así que, mira, es algo bien importante, es algo que tenemos que tener conciencia, los mismos teléfonos que nuevamente los niños juegan. Hay muchos juegos que te empiezan a mandar propaganda, a mandar publicidad. Entonces, no sé, pasas de nivel y te manda 3 propagandas. Sucede que si uno no se concientice, eso le empieza a llenar de basura el teléfono y algunas cosas de esas tienen ciertos trackers que te pueden detectar cierta información que tal vez para nosotros no es importante, pero para ellos sí es información personal, ¿no? Entonces, ahí nuevamente es súper importante, fundamental tener conciencia de cómo utilizar los passwords, tener mecanismos de seguridad tanto personales como a nivel organizacional, ¿no? Eh, Así que mira, nuevamente, tema pandemia ha reforzado muchísimo el uso de las tecnologías, ha motivado bastante, ha motivado, bueno, forzosamente en algunos casos, a utilizar estos mecanismos, tanto para nosotros los usuarios buenos, llamémonos los buenos, como también para los malos. Así que, nuevamente, como te decía, esto es una carrera armamentística, a ver quién gana, ¿no? Chévere. Por aquí tenemos otro mensaje de Roy Calderón. Es Ah, interesante el uso de herramientas como OnePassword, 2FA, VPN, ahora que forman parte esencial del día a día de las organizaciones. Saludos desde Plus San Cristóbal, Venezuela. Sí, el uso de herramientas pues nos permite, lo que tú decías, minimizar un poco la brecha. Lo importante en ciberseguridad creo que es cerrar la brecha, cerrar el riesgo, disminuir el riesgo, perdón, y ser menos vulnerables. Siempre vamos a ser vulnerables, pero creo que lo importante es cerrar esa brecha, ¿no? claro, Ahora, ajá, ¿qué ibas a decir? dices algo bien importante, disminuir, mitigar el riesgo. Eso es Mitigar el riesgo. una de las reglas básicas en este tema de seguridad. Nosotros no hay sistema seguro,
Así que, bueno, el tema es utilizar las herramientas adecuadas, las herramientas necesarias para mitigar y disminuir esa exposición o esa cantidad de riesgos que nosotros podríamos tener por allí. Exacto. Ahora, ¿cómo mezclas computación evolutiva con ciberseguridad? Ajá, Para aquí que viene la más. lo entendamos los mortales. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cómo mezclas esas dos cosas? ¿Y para qué? ¿En qué Mira, beneficia eso a a la gente, a los usuarios, a las personas? mira, ahora nosotros lo que estamos haciendo es una pequeña prueba de concepto, si se quiere, ¿no? Que forma parte de la investigación que estamos haciendo por acá. Estamos basándonos en, como te decía, los algoritmos evolutivos se dedican a hacer búsquedas en grandes espacios de soluciones, en espacios de soluciones muy complejos. Sucede que uno de los espacios de soluciones más complejos que podríamos nosotros conseguir por ahí, una aplicación práctica, son los ataques. Imagínate que un ataque informático, vamos desde la base para que vayamos desgranando bien este tema, ¿no? Sucede que recordemos que un tráfico de red, una interacción, una conexión, es una interacción que se lleva entre en al menos dos dispositivos, llámese personas o llámese computador. Un computador aquí, por ejemplo, ahora estamos, no sé, la gente manda mensajes, nosotros estamos conversando, así que pues ya tenemos una conexión, ¿no? Esa conexión está compuesta de pequeñas unidades de información llamadas paquetes. Sucede que una conexión está descrita por una secuencia de paquetes relacionados, ya sea por un IP origen o un IP destino. Entonces, si tomamos una ventana de tiempo, una interacción, por ejemplo, una conexión, un ping, un sencillo ping, se abre una conexión, hay un paquete que va y un paquete que regresa, y ahí tenemos una interacción. Sucede que esa interacción, si nos ponemos si extrapolamos un poquito más este concepto, los ataques también son interacciones. Solamente que interacciones compuestas de cosas maliciosas, ¿no? De cosas malas, por llamarlos así, llamarlo por el estilo, ¿no? Llamarlo de alguna manera. Sucede que esas conexiones, esos flujos de datos, uno los puede caracterizar. Por ejemplo, mira, puerto origen, puerto destino, protocolo, cantidad de paquetes intercambiados, velocidad de transferencia. Hay una serie de características que uno pudiera identificar en cada uno de esos flows, de esos flujos de datos. Sucede que dependiendo de lo que tú modeles, dependiendo de qué quieras obtener de ese flujo de datos, tú puedes tener cierta cantidad de esas características. Entonces imagínate hacer una búsqueda por ejemplo, hay un dataset que tiene 78 características. Entonces hacer una búsqueda de combinaciones de 78 características, donde cada característica puede ser categórica, entera o real incluso, de tipo real. Entonces el espacio de búsqueda se vuelve infinito casi, se vuelve extremadamente grande. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos esos datasets, esos juegos de datos, porque para efectos de comprobación, para efectos de validación utilizamos datasets públicos. Nosotros utilizamos un algoritmo evolutivo para hacer selección de esas características. Por ejemplo, de esas 78 características, nosotros hemos detectado que para identificar un ataque de OS, nosotros necesitamos, por ejemplo, 20 características. Con 20 características nosotros podemos describir el comportamiento de un ataque de OS. Entonces, cuando yo quisiera, por ejemplo, detectar de ese flujo de datos que les mencionaba al principio, si yo quisiera detectar un ataque de OS desde ese flujo de datos, yo voy a seleccionar solamente de toda esa caracterización que hice previamente de 78 características, ahora voy a tomar esas 20 nada más y las voy a analizar. Dependiendo de los valores que tengan esas 20 características, yo puedo decir si es un ataque de OS o no es un ataque de OS. También digamos, desde el punto de vista más sencillo. Ahora, y ustedes se preguntarán, ¿y dónde está el evolutivo? Yo les diré, el evolutivo lo que se encarga es justamente de ir combinando las características, dependiendo de los juegos de datos que yo les estoy pasando, combinando esas características para ver cuál combinación de características es la que me da la mejor, llamémoslo la mejor accuracy, el mejor detection rate de el comportamiento de OS. Ahora, el evolutivo justamente lo que hace es eso, selecciona algunas características y se las pasa, y yo les dije al principio de Machine Learning. ¿Dónde está el Machine Learning? Ya se lo voy a decir.
selecciona esas 20 características y con esas 20 características se lo pasa a un mecanismo de Machine Learning. Llámese un Decision Tree. Estamos trabajando ahora con Decision Tree, con C4.5, con Random Forest, con Naive Tree Bias. Hay varias técnicas que estamos utilizando. Entonces se las pasa nosotros tratamos esos mecanismos de Machine Learning como una cajita negra. Le decimos, mira, por favor, entréname el modelo con estas 20 características dado este juego de datos de training y este juego de datos de testing. Entonces ese training y ese testing me va a devolver una métrica de calidad, que es la que me va a decir, oye, esta combinación de características le va bien, tiene un 80% de detection rate. Ah, bueno, ahora pruébame con estas otras 20. Entonces, esas otras 20 características, que fíjate, yo estoy sacando 20 características de 78. O sea, imagínate la cantidad de combinaciones que tengo allí. Tengo un montón de combinaciones. Entonces, esas otras 20, 30 características, no lo sé, las prueba y me dice, mira, con esas 25 características, yo logré una accuracy de 89%. Ah, voy mejorando. Entonces, el mismo comportamiento evolutivo me va a ir diciendo, mira, sucede que con estas 20 tuve 80 y con estas 25 tuve 85. Entonces, el fitness, el ajuste, el fitness de la función de evaluación de este individuo es mejor que el anterior. Entonces, los individuos, el mismo proceso evolutivo me va diciendo que los individuos que tengan menos fitness se van a ir quedando en el camino. No los voy a seleccionar para una próxima generación. Eso hablando un poquito así bien brief de lo que es un algoritmo evolutivo sin profundizar mucho. El algoritmo evolutivo tiene su sistema de selección, así como la selección natural que hablaba Darwin, pues también tiene sus mecanismos de selección para ver cuáles individuos son más aptos para la próxima generación y cuál es la aptitud del individuo. La aptitud me la va a dar ese detection rate, ese indicador, esa métrica de calidad que yo tengo asociado al modelo que estoy entrenando con los datos, dado la técnica de Machine Learning, dado las características que he seleccionado con el algoritmo evolutivo. Eso me da bastantes ventajas. Ahora logramos paralizar el algoritmo y sucede que tenemos una exploración paralela del espacio de búsqueda, ¿no? Además que aumentamos el rendimiento. Así que, así a grandes rasgos, eso es más o menos lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos combinando acá, esas tres disciplinas. Fíjense que tenemos Machine Learning, un poquitito de Machine Learning, computación evolutiva, algoritmos evolutivos, resolviendo un problema de ciberseguridad. En este caso, un problema bien acotado, que es la detección y clasificación de ataques. Y aquí ya hablas de set de datos, de que se utilizan set de datos. ¿De qué tan grandes son estos sets de datos? ¿Qué cantidad de volumen de datos gestionan? Nos disculpan que volvió el eco, pero sí. ¿Cuál es el tamaño? ¿Usa Big Data? Podríamos llamarlo Big Data. Mira, los datasets que tengo ahora, no sé si llamarle Big Data a un dataset que tenga 2.800.000 registros. Sí, puede ser. No sé, bueno, ese es el de los datasets que he trabajado, si se quiere, ese es el más grande, ¿no? 2.800.000 registros más o menos, y la dimensionalidad son tiene 84 columnas, por llamarlo así, 84 features, 84 características, pero hay 6 de ellas que no son útiles. Entonces esas las descartamos de entrada, así que al final nos quedan 78. Mira, Big Data, no estoy seguro si es Big Data, de verdad, porque yo sé que Big Data ya son datos realmente enormes, de miles de dimensiones, no sé. Pero mira, son datos que son complejos desde el punto de vista de su composición interna, partiendo de que son datos desbalanceados y son datos multiclase. Ya ahí tenemos una primera gran dificultad. Desbalanceados al punto de que, por ejemplo, en un dataset de esos 2 millones de registros, yo podría tener un ataque que está caracterizado, está etiquetado y lo que tiene son, no sé, 200 ocurrencias. Entonces, si vemos, el desbalanceo es gigante y es un dataset, ese dataset en general tiene 15 clases, por ejemplo. Entonces, dentro de las 15 clases, el 40 y tanto, casi 50% es la clase normal. Generalmente, y eso es una de las dificultades que tienen estos datos, ¿no? Generalmente nos vamos a conseguir que casi más del 30% de la composición de los datasets son datos normales, lo que se llama la clase normal, que son comportamientos benignos.
Entonces, en las técnicas de clasificación, ahí vamos a tener primer desafío, ¿no? El primer desafío es manejar ese desbalanceo. ¿Cómo hacemos? Porque los algoritmos de clasificación, por lo menos los árboles, se van a inclinar a la clase más grande. Y la clase más grande es la normal. Entonces, si yo quisiera identificar esos datos, esos 220 ocurrencias, me va a costar un montón si tengo al lado la clase grande, la clase normal. Entonces, no son datos enormes, no es gran cantidad de datos para llamarlo Big Data, pero sí son datos bien complejos. También desde el punto de vista del dominio de los datos, como te dije, son datos mezclados. No es que todos son numéricos, no es que todos son reales, no, hay features que son categóricos, de texto incluso, ahí hay que hacer un trabajo de transformación. Hay features que son numéricos, continuos, hay que son numéricos discretos, hay que son reales, ¿verdad? Y ahí también el dominio puede ser un número real que va entre 0 y 1 y otro número real que va, no sé, que son promedios, por ejemplo, que puede ir de 0 a 2 millones, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, los datos son, mira, no son fáciles de trabajar, tienen sus detalles donde nosotros tenemos que hacer, obviamente, cierto preprocesamiento y cierto manejo de los datos para poder analizarlos correctamente. O sea que sí estás manejando, o sea, estás manejando volúmenes, sí, considerablemente grandes y con alta complejidad. Sí, sí. Que para detectar eso de otra forma, pues me imagino que el recurso computacional, que el tiempo, pues es bastante complejo. Sí, eso es algo muy Ajá. importante. Eso es algo importante porque uno se imagina un sistema de detección de intrusos que tiene que ser un sistema en tiempo real, tiene que ser un sistema automático y no es un Claro, tipo que está todo el tiempo mirando la pantalla porque el tipo 10 claro. minutos después se va a cansar y se va a desmayar. Entonces, tiene que ser algo que sea realmente rápido, ¿no? Por eso nosotros estamos apuntando a modelos rápidos, nuevamente, de respuesta rápida, por ejemplo, los árboles de decisión que son rápidos de construir, rápida su respuesta y son entendibles. Claro, porque también me comentas que no tienes un set de datos de 2.800.000, pero si este sistema, yo sé que es una prueba de concepto, pero en el momento que lo pongamos a correr en un sistema, digamos, real, para detectar intrusos dentro de nuestra infraestructura, por ejemplo, quizás el 2.800.000 no va a ser lo que va a procesar. No, obviamente no. Obviamente no. Entonces, es un gran volumen de datos que se va a manejar. Ahora, tú al principio, y ya para, digamos, ir a la parte un poco más blanda de la conversación, ha estado súper interesante. Al principio nos comentaste, bueno, tu camino para llegar hasta aquí ha sido un camino bastante formal, ¿sí? Un camino que ha seguido digamos, la educación formal. Pero tú, ¿qué le recomiendas a personas que se quieren involucrar en esta área, que quieren comenzar, que de repente ahorita no han empezado a estudiar quizás una carrera universitaria, o estudiar una carrera universitaria que aparentemente no es del área o no está relacionada con ciberseguridad, no está relacionada con computación evolutiva, pero sabemos que, bueno, en el mundo actual, creo que existen muchos caminos para podernos preparar digamos, irnos por un camino diferente al que comenzamos de base, ¿no? También, entonces, ¿qué consejo le darías tú a la gente que quiere comenzar y que escuchó esto y dice, oye, ciberseguridad, computación evolutiva? Ya la ciberseguridad también ya no es solamente quizás lo que yo pensaba, que no sé, era sentarme y lo que veía en las películas y estar dándole al teclado, Mr. Robot ahí viendo las cosas, sino que ya puedo usar otro tipo de herramientas. ¿Qué le recomiendas a ellos? ¿Qué le recomiendas cuál es el camino a seguir? Cómo comenzar? Y por supuesto, ¿cuál es tu opinión de también cómo les puede ayudar en esto el camino formal, ¿no? El camino de la educación formal, que por supuesto está cambiando, que la pandemia también lo ha hecho cambiar un poco más acelerado, pero ¿qué le recomiendas a esa gente que te está escuchando y dice, yo quiero aprender de eso y quiero ver qué pasa y quiero dar los primeros pasos ahí? Mira, como tú bien lo dices, este tema está cambiando un poco acerca de cómo se ve la educación formal, ¿no? Con estas iniciativas de educación en línea, de hacer una batería de cursos. Mira, no está mal, ¿no? No está mal hacer esos cursos, sin embargo, como tú bien lo decías, falta el fundamento formal, ¿no? Tal vez, es mi opinión, es mi experiencia, y bueno,
desde allí estoy hablando de mis zapatos, ¿no? Donde siempre he seguido el camino formal de, bueno, una ingeniería, luego una maestría, luego un doctorado. Ahora, ¿qué ventajas me da eso? Me da una estructura fuerte, una estructura formal para presentar mis resultados, tanto para leer documentos formales, no es un blog por ahí que me conseguí, que dice cosas interesantes, no. Este camino es leer, reconocer primero, saber de dónde sacar la información, de fuentes, de papers, de bibliotecas electrónicas, de conferencias, pero eso lo aprendes es en este camino formal. No con esto quiero decir que los que no hagan un doctorado no van a poder aprender, no, para nada. Pero sí es Además, necesario tener cierta formalidad, digamos, tener un fundamento. Oye, deseable, aunque sea que tengas una ingeniería para poderte meter en esto. Porque la ingeniería, la escuela de ingeniería te cambia la manera de pensar, ¿no? Te da cierta formalidad, te enseña a aprender solo, si se quiere, te da ciertas bases teóricas de cómo afrontar o cómo desenvolverte en tu mundo, en el mundo profesional, ¿no? Tal vez yo escuchaba, bueno, estudiantes cuando estábamos allá en Venezuela, que la gente se graduaba y no sabía nada, ¿no? No es que no sepas nada, porque obviamente cuando tú sales a la calle ingeniero no, te vas a conseguir con tal vez cosas que no te enseñaron los libros, pero para eso está la experiencia profesional. Sin embargo, la carrera, la ingeniería, te da el fundamento, sea ingeniería, sea técnico, no sé, pero me refiero a una carrera formal, te da cierto fundamento para tú poder enfrentarte a esas cosas nuevas que estás viendo en el mundo profesional, ¿no? Te da fundamento de cómo aprender, cómo comportarte, cómo presentar, por ejemplo, unos resultados formalmente, cómo comunicarte con tus pares de una manera formal, que te entiendan, ¿no? Eso lo da la formación, pues, profesional, ¿no? Ahora, si ya eres profesional y quieres meterte ya en una onda de investigación, pues mira, por lo menos un diplomado, una especialización iría súper bien para que tú puedas empezar a ahondar en esto, ¿no? Mira, recomendable comenzar a leer. Si se quiere, no solamente un blog por ahí de alguien que uno puede conseguir un montón de información allí, pero no son fuentes confiables, ¿no? Pero deseable para mí, mi opinión, Javier Maldonado, mira, por lo menos buscarse algún punto de partida que te enseñe el camino, no solamente para que tú aprendas solo, porque tú podrías, de pronto hay tantas cosas, como decíamos al principio, ciberseguridad es todo un mundo, mira, te puedes perder y te puedes aburrir, porque sencillamente no estás buscando bien. Entonces, si tú pudieras conseguirte algún elemento formal de aprendizaje, maravilloso. Si quieres meterte en la onda de investigación, mira, recomendable una maestría ya, y ya tú estás ahí te vas lanzando hacia la investigación y más aún que ahora con este tema de ciberseguridad, con este tema de, bueno, cada vez que vamos avanzando en el área informática nos vamos especializando más. Entonces, aprovechar esa ola, aprovechar esa oportunidad que ya hay estudios, ya sea en línea, ya sea eh, en universidades ya de trayectoria, eh, empezar si quieres investigar, por una maestría, te va a guiar. Justamente la maestría es eso, te va a enseñar a investigar. Y ya un doctorado ya es investigación ya profunda, donde tú ahondas en un tema y bueno, dependiendo del doctorado ya te toca inventar algo nuevo, pues. Y ya digamos que esa es la cúspide de tu carrera académica, donde tú vas a empezar a generar ya tecnología, generar ya métodos, generar teoría que va a fundamentar la tecnología del mañana. Pues ahí no creas tú o no crean nuestros oyentes que tenemos un computador de frente porque alguien llegó y lo construyó. No, esto tiene detrás todo un mundo de conocimiento. No sabemos cuántas tesis doctorales hay metidas en un computador, por ejemplo, de las nuevas tecnologías. Todo eso, mucha de esa tecnología se creó desde un laboratorio formal, si se quiere, o se formalizó en algún momento. Entonces, mira, mi recomendación es comenzar por no por el blog de pepito.com, sino ya en un estudio, si se quiere, en un documento formal, en alguna revista científica que te pueda dar como un brief,
un barrido de qué es lo que quieres revisar, ¿no? Por lo menos aquí en el doctorado aprendí que uno, antes de meterse en un tema, sería bueno investigar acerca de un survey, ver algún systematic review, donde nosotros nos da como una especie de overview, nos da una pasada por encima de cuáles son los temas, qué es lo interesante que uno podría ver allí. Entonces, mira, si me interesa algo, yo sencillamente me enfoco en un tópico y comienzo a investigar. De pronto hay alguien que es un investigador nato y no necesita hacer un doctorado para producir algo bueno, pero sí necesita una entrada formal a ese mundo. A eso voy, ¿no? Entonces, oye, mi recomendación es que primero tener las ganas de meterse Claro, y luego meterse hasta el fondo. listo. Bueno, aquí otro mensaje de Luisa. Luisa siempre escucha nuestros streaming. Ella pregunta, ¿para iniciarse es posible realizarlo si no se tiene un perfil técnico? Aquí antes de pasarle a Javier, yo pienso que sí, porque obviamente nosotros construimos nuestro perfil y no necesariamente porque hayamos comenzado por un camino, tenemos que seguir ese camino durante toda nuestra vida, ¿no? Ya eso, digamos que nos tenemos que adaptar y siempre nos tenemos que estar adaptando digamos, a las nuevas tendencias también. Entonces, en mi opinión, pues, obviamente, lo que dijo Javier hace un momento, hay que tener las ganas, ¿no? De conocer esto. ¿Qué opinas, Javier? ¿Hay que tener un perfil técnico para iniciarse o no? Mira, perfil técnico es deseable, pero eso no te limita. Si tienes un camión de ganas, como dicen aquí, dale nomás. Un camión de ganas es, de pronto, mira, vas a tener que poner un poquito más de empeño porque hay, tal vez si no tienes un perfil técnico, hay cosas que de entrada no conoces. Sin embargo, no con esto quiero decirte que no lo vas a aprender. Por supuesto, lo puedes aprender. Aquí yo le he dicho a mis estudiantes toda la vida que no hay nada que uno no pueda aprender. Solamente hay que ponerle un poquito más de empeño, quizás. Así que no puedes iniciarte, mira, de entrada hay que es conocer un tanto los fundamentos teóricos. De pronto tú tienes un estilo de aprendizaje, qué sé yo, de esos que uno tiene que aprende haciendo. Mira, he hecho una línea de código a ver qué hace, oye, tiene esta respuesta y después te vas a ver el fundamento teórico. Puedes aprender así o de pronto es al revés, tú necesitas leer algún fundamento teórico para hacer una prueba, pero tú puedes ir dando pequeños pasos. Te lees un documento técnico, haces una pequeña prueba técnica, oye, qué interesante, eso te va a dar pie para seguir avanzando en otra pruebita y así vas construyendo tu perfil. Como bien lo decía Ángel, uno construye su perfil al final, uno cuando sale, ya sea de un técnico o de una ingeniería, uno sale caborrazo. Ya ahí el camino te lleva hacia donde tú quieras ir, ¿no? Ahí el camino, llámese de tu perfil profesional, lo vas construyendo tú en el camino, así que no hay ninguna limitación. Genial. Ya para aquí hay otros, saludos Ángel y Javier, excelente charla respecto a tan interesante tema, el mayor de los éxitos de tu investigación, Javier. Saludos de Bogotá, Fernando. Ah, muchas Este, gracias. sí, saludos, Fernando. Ya para ir cerrando, yo quería comentar que, bueno, hoy vimos dos cosas muy interesantes, cómo mezclar computación evolutiva, que es un área de la inteligencia artificial, con ciberseguridad. Vemos cómo los mundos se están mezclando cada vez más, cómo los caminos se están encontrando. Muchas veces escuché opiniones de que decían, ¿para qué más de inteligencia artificial si eso no tiene aplicaciones prácticas? Eso es solamente con fines académicos, con fines de investigación, eso los podíamos escuchar hace unos años. Ahora vemos que inteligencia artificial está en todo, o sea, todos tenemos, los que tenemos un móvil, un smartphone, pues los teléfonos ya vienen con inteligencia artificial en cosas tan básicas como su cámara, ¿no? Y Claro. ahora vemos cómo se están mezclando, se están cruzando todos los caminos y ahora ciberseguridad que quizás en un principio pues eran cosas que estamos diciendo que desde que salió la red, desde que antes de que se conectaran en red las máquinas, ya algo como un password, ya lo estamos utilizando, solamente que todo se basa en un password, en ponerle, no sé, pasarle una llave a la PC, no sé, alguno puede haber visto eso, que las PC tenían llaves, que les pasabas un candadito para que no pudieran entrar, entonces fíjate a dónde vamos y dónde están cruzando los caminos. Por aquí hay otro. Una pregunta, en cuanto a administradores de contraseña, ¿recomiendan alguno en particular? Desde ayer estoy probando Dashname, es gratis, tiene su extensión en Chrome y app para el cel. Saludos. Un Mira, administrador de contraseñas. mira, yo administradores,
de contraseñas en particular, uso mi cabeza. Bueno, yo he usado Vault, Mm, Password, hay sí, varios que no. son buenos y que son bastante seguros, ¿no? Sí, de verdad, y sí, no sé Por si pronto ejemplo, Password es bastante bueno, me parece a mí, el de los que yo he utilizado. El Vault también, Vault. Bueno, Ese lo he eso escuchado, ya, sí. sí, Rol. ya son cuestiones muy particulares, ¿no? Sí, yo Mensaje sé. final, Javier, para los que para la gente que nos escuchó hoy, para la gente que nos va a ver en diferido. Mira, mensaje final. Mira, cuidarse, primero que todo, cuidarse de esta bendita pandemia que nos tiene agobiados a todos. Y en ese sentido, en ese marco, a cuidar nuestros datos, a cuidar qué aplicaciones usamos, a cuidar qué instalamos en nuestro computador, a cuidar qué cosas abrimos en el correo. No, esa es la primera, dicen por ahí varios autores de ciberseguridad que el eslabón más débil de una cadena de seguridad es la persona, porque hay montones de cosas que, incluso mira, uno que ya tiene cierto camino recorrido, hay veces que hasta tiene que darle un par de miradas a un correo o a algo que nos llega por ahí porque cada vez son más elaborados, ¿no? Entonces siempre es tener cuidado, siempre tener tal vez un poquitito de paranoia sobre las cosas que hacemos en día a día, ¿no? Prácticas tan sencillas como, bueno, tener dos factores de autenticación, no andar conectándose a redes por ahí extrañas, ¿no? Eso desde el punto de vista de ciberseguridad, ¿no? De seguridad, que eso es el pan nuestro de cada día. Todos los días desde que nos despertamos y prendemos el teléfono, ya ahí estamos expuestos de alguna manera, ¿no? A la gente que le guste temas de computación evolutiva, métanse porque esto es una cuestión súper apasionante. Eh, Hay montones, y eso es lo bonito de esto, de algoritmos genéticos. Bueno, tú que manejaste metodísticas ya basadas en enjambres, entonces es todo un tema súper interesante, es un tema apasionante que te permite abrir la mente a resolver grandes problemas, por ejemplo, problemas que analíticamente no salen, aquí los podemos resolver con tiempos computacionales aceptables, ¿no? Hay todo un mundo por descubrir aquí, ¿no? No solamente yo estoy utilizando una aplicación que es ciberseguridad, pero hay cualquier cantidad de aplicaciones en este mundo, ¿no? Si alguien que quiera que busque 5 minutos en Google se va a dar cuenta, busquen algoritmos genéticos, algoritmos evolutivos, y ustedes verán ahí que sale cualquier cosa, de cualquier aplicación. Entonces, si ustedes tienen algo que creen que les que es un problema difícil, imposible, busquen, váyanse por esta línea y probablemente en algún momento van a conseguir alguna solución o alguna aproximación a la solución que les pueda ayudar, ¿no? Y más aún, bueno, si pueden combinar esas técnicas con temas de moda como ciberseguridad, bueno, más aún todavía. Genial. Excelente charla de Scatox, un comentario, excelente charla. Me gustó escuchar cómo se unen dos ramas de la computación. Saludos desde Cúcuta, Bueno, Colombia. gracias. Gracias. Y bueno, les queremos agradecer, gracias por su presencia hoy. Los invitamos a seguirnos, por supuesto, en nuestro canal de Twitch, Youth AI Network, en YouTube, en Spotify y seguirnos en Instagram. También estar atento a las publicaciones de AI Network en LinkedIn. Los invitamos a que nos sigan, nos dejen sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, nos pueden dejar sus comentarios en YouTube y de seguro les estaremos respondiendo y en nuestro LinkedIn. De nuestra parte, muchísimas gracias por un streaming más. Los invitamos para el próximo miércoles con otro interesante tema que ya les anunciaremos y seguiremos aprendiendo de IA, ciencia de datos y otros temas interesantes con nuestros invitados. Hasta luego. Chao. Chao, cuídense mucho. Chao. Muy bien. Gracias, Javier. Chao.